Esta mañana concluimos el último mensaje en el libro de Jonás. Jonás, uno de los profetas menores. Primero vimos a Jonás corriendo, tratando de correr de la presencia de Dios. Luego vimos a Jonás orando en el vientre del pez, del gran pez, como la Biblia lo describe. Luego vimos a Jonás predicando, obedeciendo la semana pasada, llevando el mensaje a Nínive. Y hoy vamos a ver a Jonás enojado. Es interesante que a todos nos gusta una historia que termina bien, o tiene un fin feliz, o tiene una conclusión justa. Por ejemplo, un programa de NCIS o CIS o Law and Order, algo así, un programa de esos de acá de Estados Unidos, donde hay un criminal, hay un crimen que se comete, hay un criminal que están buscando, lo prosiguen y luego termina en la cárcel. Justicia es hecha, o termina inocente porque no fue el que cometió el crimen. Como quiera que sea, al final nos gusta cuando el plan va de acuerdo a como debe ser, perfectamente. Pero Dios llamó a Jonás. Jonás salió corriendo. Vino una tormenta. Jonás se fue a dormir. Los soldados oran buscando alguna misericordia de Dios. Jonás lo tiran al mar, la tormenta se calma, los soldados, los marineros adoran a Dios. Dios envía un gran pez para tragarse a Jonás y él pasa 3 días y 3 noches dentro de este pez. Y eso es solamente el primer capítulo del libro. Eventualmente Jonás va a Nínive. Predica un mensaje de 8 palabras, 4 en hebreo. La ciudad completa se convierte, se arrepiente, y Dios no juzga a Nínive. Y vemos el avivamiento más grande de la historia humana. Usted pensaría que Jonás estuviera alegre, contento por lo que acaba de pasar. ¿Usted piensa que 120 hombres y mujeres convertidos de la destrucción eterna a salvación debido a la compasión de Dios, mucho más que Pedro? Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Que se arrepienten 120,000. Pero Jonás no estaba feliz. Pero Jonás se enojó por la misericordia de Dios. Él revela su corazón ante Dios. Noten el capítulo 4 cómo lo dice la historia. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Por eso porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Eso lo vemos similarmente en el libro de Éxodo, donde la Biblia nos habla de esa idea en Éxodo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos,
hasta la tercera y cuarta generación. Creemos que está citando ese pasaje aquí. Dice, ahora, el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. La segunda vez que Jonás tiene pensamientos suicidas, o por lo menos que quería morir. Se recuerdan en el capítulo 1, quería que lo tiraran al mar. Él no sabía de la ballena, él quería morir. Aquí él quiere morir. Te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí que Jonás está súper enojado. Enojado con Dios, porque Dios no castigó y trajo juicio sobre Nínive. Él estaba enojado. Él había perdido el control propio, el dominio propio. Dice la Biblia en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio a fin la sofoca. Jonás estaba enojado. Vemos que Jonás no tenía temor de Dios. Él estaba molesto con Dios, porque Dios no había acabado con la ciudad de Nínive. Se recuerdan los discípulos en una ocasión. Estaban los discípulos yendo a un pueblo de los samaritanos, a una aldea, y no le recibieron. Y bien, dice la Biblia, y viendo esto sus discípulos, en Lucas 9:51 en adelante, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué interesante la actitud de los discípulos del Señor. Querían causar la muerte de estas personas, igual que Jonás. Se recuerda que Jonás oró dentro del vientre del pez y pidió por misericordia por él. Y Dios se la concedió. Dios tuvo misericordia de él. Pero ahora él ora y es motivada por enojo. Ahora que él está sano y salvo, él vuelve a demandar que Dios envíe juicio a Nínive. Qué triste. Un recipiente de la misericordia y gracia de Dios querer lo opuesto para Nínive. Jonás dice, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Un Dios compasivo. Un Dios bueno, lento para la ira, grande en misericordia. Él sabía todo eso. Y por eso estaba molesto, porque él sabía que cuando él predicaría el mensaje, Dios iba a actuar como Dios actúa, el carácter de Dios. Y vemos que es triste e irónico que Jonás culpa a Dios con ser muy bueno.
La misma misericordia que lo salvó a él. Él está enojado ahora por esa misericordia. La misericordia de Dios es la única razón que usted y yo no estamos en el infierno hoy. Y es razonable que extendamos nosotros esa gracia y esa misericordia a otros, tanto creyentes como incrédulos. La misericordia de Dios no permite el juicio de Dios sobre esta nación. ¿Estaba bien que Jonás se enojara por esto? Obviamente no. Fue necedad de parte de él. Jonás prefirió morir. Quería morir que ver lo que estaba pasando. Hubieron otros en la Biblia que quisieron morir. Job quiso morir por la desesperación que tuvo. Rebeca quiso morir. Moisés quiso morir. Elías quiso morir. Salomón dijo que odiaba la vida. Lo que vemos es que Jonás no tenía ninguna misericordia para estas personas. Y él mismo prefirió morir que ver la misericordia de Dios. Cuando él se fue de la ciudad, quizás él estaba esperando a ver si Dios los iba a juzgar como a Sodoma y Gomorra. ¿No? Dios tenía ahora que trabajar con el profeta. Dios había trabajado ya con la nación de Nínive, ahora tenía que trabajar con el profeta. Usted sabe que usted ha hecho a Dios a su imagen cuando usted quiere que Dios odie a la gente que usted odia. Qué triste. Jonás dice, yo prefiero estar muerto. Sin embargo, en el vientre del pez, él oró y le dio gracias a Dios por la vida que tenía. Pero después del triunfo más grande en su vida, él ora que quiere que Dios lo mate. Él quería ver qué Dios iba a hacer con Nínive. Él quería ver qué acontecería con aquella ciudad. Dios le responde a Jonás, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y la librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. No se alegró porque Dios se la puso ahí, solo porque le proveyó alguna sombra. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Noten, Dios preparó la ballena, Dios preparó una calabacera, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Le dice, tú no hiciste nada para que tuvieras esa sombra por un día. Yo lo hice todo. Yo la sembré, yo la planté, yo la hice crecer. Y tú te enojas porque ya algo material y temporal no tiene vida. Tú estás preocupado por eso. Pero no te preocupas por la ciudad de Nínive.
personas eternas, personas hechas a la imagen de Dios, personas por las cuales Dios proveyó salvación. Sin embargo, enojado está Él. ¿Se recuerda cuando el hijo pródigo volvió? El hermano mayor se enojó porque Dios le tuvo misericordia a él. ¿Recuerdan al siervo sin misericordia que tenía una deuda de millones y Dios se la perdonó? Y él no quiso perdonarle la deuda de miles o de cientos, mejor dicho, al que le debía a él. Tenemos que tener cuidado nosotros de demostrar la misericordia de Dios a otros, así como Dios nos la dio a nosotros. Él no tenía nada que decirle a Dios. Él quería que la ciudad pereciera. Sin embargo, Dios está demostrando que fue su decisión salir de la ciudad. Y Dios le demuestra que Dios tiene misericordia de este pueblo de Nínive. Como dije, la ciudad de Nínive era obra de las manos de Dios. Fueron formados por Dios desde el vientre de su madre. Fueron preservados con vida para el día de su arrepentimiento. Inclusive Dios los amó y les proveyó un evangelista renuente, un predicador renuente, un profeta renuente para que le llevara el mensaje de salvación. Dice la Biblia en el versículo 10: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios dice, tú estás más preocupado por una planta que muere que por estas personas que iban a morir eternamente, porque son personas con almas que van a vivir para siempre. Algunos piensan que los 120,000 eran solamente niños. Quizás habían 500,000 personas en esta ciudad. No sabemos, pero por lo menos 120,000. Trágicamente el libro de Nahum graba o nos da la historia de la destrucción de Nínive. No duró mucho tiempo, unos 50 años, este avivamiento. Y Dios destruyó a Nínive completamente y los castigó. Pero eso no fue el mensaje de Jonás. En el libro de Jonás aprendemos que Dios es misericordioso, que Dios es clemente. Aprendemos que Dios tiene misericordia tanto de los creyentes como de los incrédulos. Y aprendemos de que tener cuidado como cristianos, de tener una actitud racista, un corazón que juzga, un corazón sin misericordia. Déjeme leerle una conclusión que creo que es tan precisa, que a mí realmente me habló. Dice así esta conclusión que leí en mi preparación de este mensaje. A veces decimos que el mundo entero se va al infierno. De hecho, eso es cierto, el mundo se va al infierno. Pero ese no es el problema. El problema con el mundo no es el mundo. El problema con el mundo es la iglesia. El problema no es el exceso pecaminoso del mundo que vemos a nuestro alrededor. El problema es que estamos corriendo hacia el otro lado para no tener que amar al mundo que Dios ama.
El problema no es el mal grave que tan rápidamente condenamos. El problema es que no estamos orando por las personas que viven en la maldad que decimos odiar. Su pecado los ha hecho odiosos para nosotros, por lo que ni siquiera nos molestamos en orar por ellos. El mayor problema de Dios no es el pecador allá afuera. Su mayor problema es el santo aquí adentro. Nos parecemos mucho más a Jonás de lo que nos gustaría admitir. Hay mucho más de Jonás dentro de la mayoría de nosotros. Y yo digo, ¡ouch! ¡Qué triste! Hermanos y hermanas, el mundo está perdido. Y la única luz la tenemos nosotros. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos luz para este mundo tan pecador. Como dice la canción, levántate, dormilón, no seas como Jonás. Oremos.